El millonario fingió un infarto, pero la única que corrió a salvarlo fue la secretaria que humillaba en YouTube Transcripts. El millonario cayó al suelo en medio de una reunión importante, apretándose el pecho. Su socio simplemente observó. Su prometida se quedó mirando, quizá incluso con una leve sonrisa. Ninguno de los dos se movió. Pero la secretaria, la misma mujer a la que él había humillado durante años, fue la única que corrió desesperada para salvarle la vida. Y allí, tirado en el suelo, se dio cuenta de algo aterrador. Las dos personas en las que más confiaba podían estar a punto de traicionarlo. Lo que nadie en esa sala imaginaba era que el infarto no era real y que en los días siguientes aquel millonario tomaría una decisión extrema para descubrir quién estaba intentando destruirlo. Pero para entender cómo todo llegó a ese punto, tenemos que volver algunas semanas atrás. Hey, tú que estás amando esta historia, ayúdanos a alcanzar nuestra meta de suscriptores. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia increíble como esta. Ciudad de México es una ciudad que no duerme. Sus calles nunca se quedan en silencio. Sus luces nunca se apagan del todo y sus historias nunca terminan donde uno espera. Rodrigo Montiel lo sabía mejor que nadie. A sus 38 años era uno de los empresarios más reconocidos del país. Dueño de Montiel Capital Group, un conglomerado de inversiones, bienes raíces y tecnología financiera que había construido con sus propias manos desde los 23 años, cuando apenas tenía una computadora vieja, una deuda de 20,000 pesos con su tío y una ambición que no cabía en ningún cuarto pequeño. Su oficina en el piso 42 de la Torre Montiel, en Paseo de la Reforma, era el símbolo perfecto de todo lo que había logrado. Paredes de vidrio, muebles importados de Italia, una vista que abarcaba desde el bosque de Chapultepec hasta las montañas nevadas del horizonte. Rodrigo entraba a ese espacio cada mañana a las 7:30 exactas con el traje perfectamente planchado, el cabello oscuro, bien peinado hacia atrás y una expresión que dejaba muy claro que no tenía tiempo para conversaciones innecesarias. Era eficiente, era brillante y era, según la mayoría de sus empleados, absolutamente insoportable. No porque gritara siempre, aunque a veces lo hacía. No porque fuera injusto en sus decisiones de negocios, porque en eso era casi impecable, era insoportable. Porque parecía incapaz de ver a las personas que lo rodeaban como personas. Para él, los empleados eran engranajes de una maquinaria. Si funcionaban, bien; si fallaban, los reemplazaba. Y si alguien intentaba acercarse más allá de lo estrictamente laboral, Rodrigo levantaba una pared invisible tan alta que nadie se molestaba en intentarlo 2 veces. Valeria Cruz lo sabía mejor que nadie. Llevaba 3 años siendo su secretaria ejecutiva y en ese tiempo había aprendido que su jefe tomaba el café sin azúcar, que prefería los correos directos sin saludos formales, que cancelaba reuniones sin avisar y esperaba que ella resolviera el caos resultante sin una sola queja. También había aprendido algo más, que Rodrigo Montiel, detrás de toda esa frialdad calculada, era un hombre que cargaba algo pesado, que nunca hablaba con nadie. Valeria tenía 30 años y una vida que, si hubiera que describirla honestamente, se encontraba en un momento de equilibrio precario. Su padre, don Ernesto Cruz, había sido contador durante 22 años en una empresa constructora de Guadalajara. Un hombre honesto, trabajador, que había dado todo por esa compañía hasta que el dueño lo despidió sin indemnización. Lo acusó falsamente de malversación para no pagarle lo que le correspondía y lo dejó en la calle a los 56 años con una reputación destruida y sin posibilidad de encontrar trabajo en su campo. Eso había quebrado a don Ernesto por dentro y Valeria lo había visto. Lo había visto apagarse poco a poco hasta convertirse en una sombra del hombre fuerte que ella recordaba de su infancia. Esa imagen nunca la abandonó. Le había dejado una convicción profunda. La traición de un subordinado hacia quien confía en él es una de las peores cosas que puede hacerle un ser humano a otro. Y esa convicción, aunque ella no lo sabía todavía, sería exactamente la razón por la que todo cambiaría. Ese lunes de marzo comenzó como cualquier otro. Valeria llegó a las 7:15 de la mañana. Preparó el café, organizó la agenda del día y abrió los correos pendientes. A las 8:10 entró Rodrigo sin saludar. Tomó el café, frunció el ceño ligeramente y dijo sin mirarla: el informe del trimestre tiene 3 errores de formato para la próxima. Revíselo antes de enviarlo. Valeria tomó aire. Esos errores no eran suyos, eran del equipo de contabilidad, pero sabía perfectamente que señalarlo no cambiaría nada. Entendido, respondió y siguió con su trabajo. Lo que Rodrigo no sabía era que, ese mismo lunes, mientras él revisaba contratos en su oficina, estaban ocurriendo 2 cosas simultáneas que cambiarían el rumbo de su vida. La primera, Gabriela Fuentes, su novia de 2 años, estaba enviando mensajes desde el baño de señoras del piso 39 a un número que no era el suyo. Mensajes cortos en clave, pero inequívocos para quien supiera leerlos. La segunda,
Andrés Ríos, su socio fundador, el hombre con quien había construido Montiel Capital Group desde el primer día, estaba reunido a puerta cerrada con el abogado corporativo de la empresa, revisando documentos que él mismo había mandado preparar sin informarle a Rodrigo. Rodrigo no sabía ninguna de las dos cosas, pero algo, en algún lugar de su instinto empresarial bien entrenado, había comenzado a vibrar de una manera que no le gustaba. Los primeros indicios habían empezado 3 semanas antes. Pequeñas cosas, del tipo que un hombre menos observador hubiera ignorado fácilmente una reunión de Andrés con inversores externos, sin incluirlo en el orden del día. Una llamada que Gabriela cortó abruptamente cuando él entró a la sala. Una conversación en voz baja entre los dos en el estacionamiento que cesó en cuanto lo vieron acercarse. Miradas que se cruzaban un segundo de más y luego se desviaban demasiado rápido. Rodrigo era muchas cosas, pero no era tonto. Esa tarde del lunes, mientras fingía revisar un contrato de fusión, mandó llamar a Valeria a su oficina. Ella entró con su libreta y su pluma, lista para tomar nota de lo que fuera. Rodrigo la miró un momento sin hablar, lo que ya era extraño en él, que siempre iba directo al grano. ¿Ha notado algo inusual últimamente en la empresa?, preguntó al fin. Valeria parpadeó. Era la primera vez en 3 años que Rodrigo le preguntaba algo que no fuera estrictamente operativo. ¿A qué se refiere exactamente, licenciado? A lo que le estoy preguntando, dijo él con esa economía de palabras que a veces exasperaba a todos. Reuniones no programadas, documentos fuera de los canales habituales, cualquier cosa. Ella dudó medio segundo. Sí, había anotado cosas, pero era su lugar decirlas. Rodrigo tenía la costumbre de disparar al mensajero cuando las noticias no le gustaban. Lo había visto hacerlo antes, sin embargo, algo en la manera en que la miró en ese momento, sin la habitual condescendencia, con algo que se parecía casi a la incertidumbre, le hizo responder con honestidad. El licenciado Ríos ha tenido 3 reuniones con el área legal esta semana. No estaban en el calendario compartido. Rodrigo no cambió la expresión. Puede retirarse, dijo, y volvió a sus papeles. Valeria salió sin entender del todo qué acababa de ocurrir, pero al cruzar la puerta, alcanzó a ver en el reflejo del vidrio que su jefe se había quedado completamente quieto, mirando al vacío, con esa expresión de quien acaba de confirmar algo que esperaba no tener que confirmar. Durante los siguientes 4 días, Rodrigo actuó con la precisión fría de un cirujano. Revisó registros de acceso al servidor, solicitó discretamente los registros de impresión del departamento legal y convenció a su asistente tecnológico de revisar los metadatos de ciertos documentos corporativos. Lo que encontró fue suficiente para helarlo por dentro: borradores de contratos de transferencia de participaciones societarias firmados con su nombre en secciones clave, pero que él nunca había visto ni autorizado. Documentos que, una vez formalizados ante notario, le quitarían el control mayoritario de su propia empresa. La fecha prevista para esas firmas, el día después de su boda con Gabriela, programada para dentro de 3 semanas, Rodrigo se quedó sentado en su sillón de cuero durante casi 20 minutos sin moverse. Por primera vez en muchos años, no supo qué hacer de manera inmediata. Podía confrontarlos directamente, claro, pero no tenía aún pruebas sólidas de complicidad entre los dos, solo indicios. Si actuaba demasiado pronto, ellos tendrían tiempo de cubrirse, de destruir evidencia, de girar la narrativa en su contra. Necesitaba algo más. Necesitaba saber con certeza quién estaba del lado de quién cuando creyeran que él no podía defenderse. Fue entonces cuando se le ocurrió algo que en cualquier otra circunstancia le habría parecido absolutamente ridículo. Fingir un infarto no era un plan elegante. Era, de hecho, el tipo de plan que uno esperaría de una telenovela de las 3 de la tarde. Y Rodrigo Montiel no era precisamente fanático de las telenovelas, pero tenía una lógica implacable. Si creían que él estaba incapacitado, actuarían, y si actuaban, él los vería. Al día siguiente, un martes a las 10:40 de la mañana, en la sala de juntas del piso 42, con 12 personas presentes entre directivos, asistentes y el equipo legal, Rodrigo Montiel se llevó la mano al pecho, hizo una mueca de dolor y cayó al suelo. El silencio que siguió duró aproximadamente 3 segundos. 3 segundos que Rodrigo, con los ojos entrecerrados y el corazón latiendo con fuerza perfectamente normal, aprovechó para observar lo que ocurría a su alrededor. Andrés Ríos, de 42 años, su socio de 15 años, se puso de pie lentamente. Corrió, no gritó, simplemente se levantó de su silla, con la calma de alguien que acaba de ver algo que estaba esperando, y dijo con una voz que Rodrigo nunca le había escuchado: que alguien llame a emergencias. Pero no lo dijo con urgencia, lo dijo como quien le pide a un mesero que traiga la cuenta. Gabriela, que estaba presente porque Rodrigo la había invitado a esa reunión como parte habitual de su integración a la empresa, se llevó la mano a la boca. El gesto podría haber pasado por consternación, pero Rodrigo la conocía bien, demasiado bien. Y lo que vio en sus ojos no fue miedo ni desesperación, fue cálculo. Y entonces, en el momento en que Rodrigo sentía que su plan comenzaba a confirmarse de la peor manera posible,
La puerta de la sala de juntas se abrió de golpe y entró Valeria Cruz con una charola de café. Lo que pasó después ocurrió en cuestión de segundos. La charola cayó al suelo con un estruendo metálico. Valeria cruzó la sala corriendo, se arrodilló junto a él, le tomó la muñeca buscando el pulso, le habló con voz firme pero asustada. Licenciado, ¿me escucha? ¿Me escucha? Y sin esperar respuesta, sacó su teléfono y marcó el número de emergencias con las manos temblando ligeramente. Necesito una ambulancia en Paseo de la Reforma número 420, piso 42. Un hombre de unos 38 años cayó inconsciente. Posible falla cardíaca. Sí, estoy con él. No lo muevo. ¿Entendido? Rodrigo, tendido en el suelo de su propia sala de juntas, observó desde sus párpados entrecerrados como la única persona que había reaccionado con pánico genuino, con movimiento real, con cuidado verdadero. Era la mujer a quien él había humillado más veces de las que podía recordar con orgullo. Algo dentro de él se movió, algo que llevaba muchos años sin moverse. La ambulancia llegó 16 minutos después. Rodrigo fue trasladado al hospital con toda la solemnidad de una emergencia real, porque Valeria se había asegurado de que así fuera. En el trayecto, con la mascarilla de oxígeno puesta y los paramédicos monitoreando signos vitales que eran perfectamente normales, Rodrigo tuvo tiempo de pensar. El doctor Felipe Sandoval era un hombre de unos 50 años, cardiólogo de planta en el Hospital Ángeles Pedregal, con quien Rodrigo había tenido trato profesional durante años, a través de donaciones corporativas. Era un hombre discreto, serio, con una ética que Rodrigo respetaba y que en ese momento iba a poner a prueba de una manera bastante inusual. Cuando el doctor Sandoval entró a la habitación privada donde Rodrigo había sido instalado y encontró a su supuesto paciente sentado en la cama con una expresión perfectamente lúcida, se detuvo en seco. Usted no tuvo ningún infarto, dijo más como afirmación que como pregunta. No, confirmó Rodrigo, pero necesito que todo el mundo crea que sí y que estoy en coma inducido. Estado crítico, pronóstico reservado. Hizo una pausa. Le compensaré por la confidencialidad y por mantener esta habitación fuera del registro regular de visitas. El doctor Sandoval lo miró durante un largo momento. Era evidente que la propuesta lo incomodaba profundamente. ¿Puede decirme por qué, Rodrigo? Se lo explicó en 10 minutos. El médico escuchó sin interrumpir. Al final guardó silencio varios segundos. Entiendo su situación, dijo al fin. Y no voy a cobrarle por esto, pero sí le pido algo. Cuando todo esto termine, dan 1.000.000 de pesos al programa de cardiología pediátrica de este hospital. Extendió la mano. Trato. Rodrigo la tomó. Trato. Esa misma tarde, la noticia se propagó por la empresa. El licenciado Montiel estaba en el hospital en estado crítico en coma inducido. Los médicos no podían confirmar cuándo despertaría o si despertaría. Lo que Rodrigo necesitaba ahora era un par de ojos dentro de la empresa. Alguien de confianza, alguien inteligente, alguien que tuviera razones propias para querer que se hiciera justicia. Había una sola persona que cumplía esos 3 criterios. Valeria fue a visitar el hospital al día siguiente a las 6:30 de la tarde. Trajo flores, algo completamente innecesario para alguien supuestamente en coma, pero era el tipo de detalle instintivo que decía mucho de quién era ella. Se sentó en la silla junto a la cama, donde Rodrigo yacía con los ojos cerrados y una tranquilidad demasiado serena para hacerla de un hombre gravemente enfermo, cuando la enfermera salió y se quedaron solos. Rodrigo abrió los ojos. Valeria dio un respingo tan fuerte que casi volcó las flores. Dios mío. Su voz salió como un susurro ahogado. ¿Qué? ¿Usted está bien? Estoy perfectamente bien, dijo Rodrigo con calma. Siéntese, por favor. Necesito hablar con usted. Los siguientes 20 minutos fueron los más extraños de la vida de Valeria Cruz. Su jefe, el hombre que la había regañado por una taza de café frío, que le había devuelto un informe con comentarios en tinta roja, como si fuera el maestro de primaria corrigiendo la tarea de un alumno, que nunca le había dicho buenos días con convicción genuina. Le explicó con precisión milimétrica lo que había descubierto, lo que había planeado y lo que necesitaba de ella. ¿Quiere que observe a sus socios para usted?, dijo Valeria cuando él terminó. No era una pregunta, era un resumen. Quiero que observe, que documente, que me informe. Una pausa. Tiene acceso a prácticamente todo dentro de la empresa. Nadie sospechará de usted. Y si me descubren, no se va a descubrir. Usted es la persona más discreta que conozco. Era un cumplido raro, viniendo de él. Valeria lo notó, pero no lo dijo. En cambio, cruzó los brazos. ¿Y por qué haría yo algo así? Rodrigo la miró directamente, porque le voy a pagar 300,000 pesos cuando esto termine, más un aumento del 40% en su salario. Y voy a hablar personalmente con la universidad donde cursa su maestría para gestionar una beca o mar sus estudios. Valeria sintió el peso de ese número en el pecho. 300,000 pesos era exactamente lo que necesitaba para pagar el alquiler atrasado de 4 meses.
saldar la deuda de la tarjeta y cubrir el semestre que había tenido que pausar. Era como si él supiera exactamente cuánto era suficiente para que ella no pudiera decir que no, pero el dinero por sí solo no era lo que movería a Valeria Cruz. Mi padre trabajó 22 años para un hombre, dijo ella en voz baja, y ese hombre lo traicionó y destruyó su vida. Lo miró. No quiero que eso le pase a nadie más. No mientras yo pueda evitarlo. Rodrigo la miró en silencio durante un momento que se sintió más largo de lo que fue. Entonces, ¿lo hace? Valeria soltó el aire lentamente. Lo hago, pero no sin antes decir algo que llevaba 3 años guardándose. Y cuando esto termine, usted y yo vamos a tener una conversación muy larga sobre cómo trata a las personas que trabajan para usted. Eso también es parte del trato. Rodrigo no esperaba eso. Parpadeó y después, por primera vez, en lo que parecía una eternidad, dijo algo que no era una orden, una instrucción ni una crítica. De acuerdo. Los siguientes 11 días fueron los más tensos de la vida profesional de Valeria. Cada mañana llegaba a la empresa con la misma rutina de siempre, pero ahora con una capa adicional de atención debajo de la superficie. Organizaba calendarios, coordinaba reuniones, respondía a correos. Y mientras lo hacía observaba. Andrés Ríos, de 42 años, se había instalado en la dirección general con la velocidad de alguien que llevaba tiempo esperando ese momento. No con arrogancia visible, sino con una eficiencia tranquila que resultaba más inquietante. CONV sí había. Reuniones, tomaba decisiones, firmaba documentos. Y cuando Valeria, con toda la naturalidad del mundo, le pedía autorización para ciertos procesos administrativos, diciéndole que el protocolo requería la firma del accionista mayoritario. Andrés la miraba con una sonrisa demasiado controlada. En ausencia del licenciado Montiel, yo tengo las facultades necesarias, decía. Por supuesto, respondía Valeria con una sonrisa igual de controlada. Pero el área legal me indicó que para esta transferencia específica se necesita su rúbrica junto con la del notario que intervino en la constitución original de la sociedad. Es un protocolo antiguo. Estoy verificándolo. Andrés guardaba silencio un segundo de más. Verifíquelo entonces. Y ella lo verificaba lentamente, con toda la burocracia que podía invocar legítimamente. Cada día ganado era un día en que los documentos fraudulentos no llegaban a ninguna notaría. Gabriela, por su parte, visitaba el hospital cada tercer día con flores y con esa expresión de novia afligida que había ensayado con una perfección inquietante. Valeria la veía entrar y salir del edificio y notaba pequeñas cosas que Gabriela nunca lloraba. Que sus conversaciones con Andrés eran siempre demasiado cortas cuando había testigos y demasiado largas cuando no lo sabía. Que su teléfono siempre estaba boca abajo sobre el escritorio. Un jueves por la noche, trabajando hasta tarde en la oficina vacía, Valeria encontró algo por accidente. Buscaba un archivo de contratos en el servidor y tropezó con una carpeta mal etiquetada que contenía correspondencia interna entre Andrés y los abogados externos. Los correos hablaban con suficiente claridad de una reestructuración accionaria pendiente de un evento disparador. Y ese evento disparador, según los documentos adjuntos, era la firma de Rodrigo en los papeles matrimoniales que establecerían un régimen de sociedad conyugal con Gabriela. Una vez casados, Gabriela tendría automáticamente derecho a la mitad de los bienes sociales de Rodrigo, y con esa mitad, sumada a la participación de Andrés y a los documentos ya preparados, los dos juntos tendrían el control mayoritario de Montiel Capital Group. Era un plan inteligente en el sentido frío en que los planes deshonestos pueden ser inteligentes. No dependía de la violencia ni de la falsificación burda. Dependía de la confianza ciega de un hombre enamorado y de la legalidad aparente de un contrato matrimonial. Valeria fotografió los documentos con su teléfono, los guardó en 3 lugares distintos y escribió un mensaje corto a Rodrigo. Necesito verte mañana. Tengo lo que buscabas. La respuesta llegó en menos de 2 minutos. Mañana a las 5 de la tarde, esa noche camino a su departamento en el metro. Valeria pensó en Andrés Ríos. Lo había conocido como el socio afable, el que siempre tenía una broma lista, el que traía tamales en diciembre para todo el equipo. No era el villano de caricatura que uno esperaría de esta historia. Era un hombre que había tomado malas decisiones, motivado por la ambición y quizás por el resentimiento de años de haber estado a la sombra de alguien más brillante que él. Eso no lo justificaba, pero lo hacía comprensible, y a Valeria le parecía importante distinguir entre ambas cosas. También pensó en Gabriela, una mujer de 32 años, inteligente, que había elegido el camino más corto hacia la seguridad que buscaba. No la admiraba, pero tampoco la odiaba con la facilidad que habría esperado. Y pensó en Rodrigo, en el hombre que le había pedido ayuda, sin saber del todo cómo pedir ayuda. En el hombre que había dicho de acuerdo cuando ella puso sus condiciones con esa expresión de alguien que no estaba acostumbrado a que nadie le pusiera condiciones y no sabía si molestarse o simplemente ceder. Había algo en esa imagen que no la dejaba del todo en paz. Durante sus noches en el hospital, Rodrigo había comenzado a hacer algo que nunca hacía: escuchar.
Tenía instalado un sistema de audio conectado a las cámaras de la empresa y pasaba horas escuchando conversaciones en pasillos, en la cafetería, en las salas comunes. No buscaba información táctica en esos momentos, simplemente escuchaba. Y lo que escuchaba lo estaba afectando de una manera que no había anticipado. Ya saben lo del licenciado, dijo una voz que reconoció como la de Marco, uno de los analistas del tercer piso. Está en coma en el hospital. Qué terrible, dijo otra voz femenina. No sé, dijo Marco, con un tono de voz que tenía más de pensativo que de cruel. O sea, qué mal que esté enfermo. Pero honestamente, el ambiente aquí ha sido diferente esta semana, como más respirable. Silencio. Eso suena horrible decirlo así, continuó Marco. Pero es la verdad. El tipo le gritó a Patricia, frente a todos, en la junta de octubre porque había un error de ortografía en una presentación. Patricia estuvo llorando en el baño media hora. Nadie dijo nada. Rodrigo recordó esa junta. Recordó haber señalado el error. No recordaba que Patricia hubiera llorado. Otro día escuchó a doña Carmen, la señora, que limpiaba los pisos ejecutivos desde hacía 6 años, hablar con el guardia de seguridad de la madrugada. Yo le rezo porque es un ser humano y merece sanar. Pero que quede entre usted y yo. Ese señor nunca me ha dirigido la palabra. 6 años limpiando su oficina. 6 años. Ni buenas noches. Rodrigo se quedó mirando el techo de la habitación durante mucho tiempo después de escuchar eso. No era que no lo supiera, era que nunca lo había escuchado dicho con esa sencillez implacable. Sin odio, sin dramatismo, solo un hecho desnudo. Cuando Valeria llegó al día siguiente con los documentos fotografiados, Rodrigo los revisó en silencio durante varios minutos. Luego los dejó sobre la cama y se quedó callado. ¿Está bien?, preguntó Valeria. He estado escuchando las cámaras de la empresa, dijo él sin preámbulo. Lo que dicen de mí los empleados. Valeria no respondió de inmediato. Sabía exactamente lo que probablemente había escuchado. ¿Cómo soy percibido?, preguntó Rodrigo, y la pregunta sonó extrañamente vulnerable en su voz habitualmente controlada. Valeria pensó en decirle algo suavizado, pero había algo en ese momento. En la luz blanca de esa habitación de hospital, en la manera en que la miraba, sin el escudo habitual de la autoridad corporativa que le hizo elegir la verdad. Honestamente, licenciado, la mayoría le tiene más miedo que respeto y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Rodrigo no respondió. Ella continuó porque había prometido esa conversación y había llegado el momento. ¿Recuerda la estagiaria del año pasado? Diana, 20 años, primer trabajo formal. La impresora se atascó antes de una presentación importante y usted le dijo frente a 4 personas que no entendía cómo alguien tan inepta había llegado hasta ese piso. Rodrigo frunció el ceño ligeramente, como tratando de recordar. Ella renunció esa misma semana, dijo Valeria, y el problema de la impresora era un defecto de fábrica que el área de tecnología había reportado 3 veces sin que nadie lo atendiera. Un silencio largo. ¿Y usted?, preguntó él al fin. ¿Cuántas veces la he tratado mal a usted? Valeria consideró la pregunta con seriedad. Suficientes. Pero yo tengo la piel más gruesa que la mayoría. Una pausa breve. Aunque eso no debería ser un requisito del trabajo. Rodrigo asintió lentamente. No pidió disculpas en ese momento, pero algo en su expresión cambió de una manera que Valeria notó sin poder describirla exactamente. Como si una ventana que había estado cerrada con llave se hubiera abierto apenas 1 centímetro. Los documentos que encontró son suficientes para iniciar una investigación formal, dijo él volviendo al tema que los había reunido. Pero necesito más. Necesito que Andrés y Gabriela se crean completamente seguros, que actúen con confianza. ¿Cuánto tiempo más?, preguntó Valeria. 1 semana. La reunión del consejo es el viernes próximo. Eso es cuando van a intentar formalizar el traspaso. Una pausa. Para entonces necesito tener todo listo. Los siguientes 7 días transcurrieron con esa particular densidad del tiempo que se vive cuando uno sabe que algo importante está por ocurrir, pero todavía no sabe exactamente cómo va a terminar. Valeria continuó su doble vida con una destreza que ella misma no sabía que tenía. Por las mañanas, secretaria eficiente; por las tardes, investigadora discreta; por las noches, mujer que llegaba a su departamento en Narvarte. Se preparaba un té y trataba de no pensar demasiado en la manera en que Rodrigo Montiel la había mirado cuando le dijo que tenía la piel más gruesa que la mayoría. No era que él le gustara, era algo más complicado que eso y más honesto que negarlo. El miércoles de esa semana, Valeria estaba en el hospital a las 5:30 de la tarde, sentada junto a la cama de Rodrigo, mientras le mostraba los últimos movimientos de Andrés en el servidor corporativo. La conversación fluía con una naturalidad que ninguno de los dos habría predicho semanas antes. Rodrigo hacía preguntas precisas,
Valeria respondía con el mismo nivel de detalle. En ciertos momentos, él sonreía levemente ante alguna de sus observaciones, esa sonrisa mínima que ella había aprendido a distinguir de la indiferencia. Y entonces, sin aviso, la puerta de la habitación se abrió. Gabriela entró con un ramo de flores blancas y una expresión de novia afligida, que era tan convincente que por un momento Valeria casi la creyó, pero no tuvo tiempo de analizar nada porque el instinto le disparó una alarma urgente. Estaba en la habitación de un hombre que supuestamente estaba en coma, con los documentos de la investigación desplegados sobre la cama. Rodrigo, con una velocidad que ella no esperaba de alguien recostado, empujó los papeles debajo de las cobijas con una mano y cerró los ojos. Valeria hizo lo único que podía hacer. En los 3 segundos antes de que Gabriela completara la entrada a la habitación, se deslizó al suelo y se metió debajo de la hamaca con toda la dignidad que la situación absolutamente no permitía. Desde abajo escuchó los pasos de Gabriela acercarse, el sonido de las flores siendo depositadas en el florero, el crujido de la silla cuando ella se sentó y luego su voz. Una voz completamente distinta a la que Valeria le había escuchado en la empresa, sin la modulación cuidadosa, sin la calidez fabricada. Una voz que sonaba simplemente como alguien que habla cuando cree que nadie importante la escucha. Rodrigo, dijo Gabriela con un tono entre nostálgico y frío. Todavía no puedo creer que hayas terminado así, siempre tan controlado, tan invencible. Un suspiro. Supongo que el cuerpo al final no distingue entre ricos y pobres. Silencio. Andrés dice que el viernes va a estar todo listo. Los papeles, la reunión, los votos. Una pausa. Debiste haberme conocido mejor antes de confiar tanto en mí. ¿Sabes? Nunca te pregunté por qué lo hacías y tú nunca te preguntaste qué quería yo realmente. Valeria, debajo de la hamaca, con las rodillas apretadas contra el pecho y el teléfono apagado por precaución, se mordió el interior del labio. Eres un buen hombre en el fondo, Rodrigo. Eso es lo irónico de todo esto, pero eras tan difícil de querer que yo dejé de intentarlo. Gabriela hizo una pausa larga. Espero que, donde estés, no estés sufriendo pasos. La puerta se abrió y se cerró. Silencio absoluto. Rodrigo abrió los ojos. Valeria salió de debajo de la hamaca con una lentitud que tenía más de procesamiento emocional que de rigidez muscular. Se sentó en el suelo, apoyada contra la pared, y lo miró. Él la miró a ella. Ninguno dijo nada durante un momento que se extendió más de lo habitual. ¿Está bien?, preguntó Valeria al fin en voz muy baja. Rodrigo consideró la pregunta con honestidad poco habitual en él. No dijo, y luego después de otro silencio breve, pero estaré bien. Era quizás la respuesta más humana que Valeria le había escuchado decir en 3 años. Lo que dijo ella, comenzó Valeria. Era verdad, dijo él, cortando el camino a cualquier consuelo fácil. Parte de ello, al menos, era tan difícil de querer que dejó de intentarlo. Lo dijo sin autocompasión, con esa honestidad clínica que le aplicaba a los negocios y que en ese momento estaba aplicando a sí mismo. No la excusa, pero explica. Valeria sintió lentamente. Le duele menos de lo que esperaría. Creo que hace tiempo que algo en mí ya lo sabía. Hizo una pausa. Lo que me duele es lo otro, lo de los empleados, lo de doña Carmen. Valeria lo miró con una expresión que no era lástima. Era algo más parecido al reconocimiento genuino. Eso es buena señal, dijo. ¿Por qué? Porque le duele. A alguien que realmente no tuviera remedio, no le dolería. Rodrigo la miró durante un momento largo. ¿Sabe que es la primera persona que me habla así en muchos años? Con honestidad, sin miedo, Valeria no supo qué responder a eso, así que no respondió nada. Y de alguna manera, ese silencio fue suficiente para los dos. Los últimos 2 días antes del viernes fueron de una tensión silenciosa que Valeria sentía como presión física en el pecho cada mañana al despertar. Andrés había acelerado los preparativos con la confianza de alguien que cree que el camino está completamente despejado, los documentos estaban listos. Los consejeros minoritarios habían sido trabajados en conversaciones privadas donde Andrés había sugerido con delicadeza calculada que Rodrigo difícilmente recuperaría las facultades para seguir dirigiendo la empresa y que era responsabilidad del consejo garantizar la continuidad operativa. Era inteligente en sus bordes y era profundamente deshonesto en su núcleo. El jueves por la noche, Rodrigo y Valeria tuvieron su última reunión preparatoria en el hospital. Él había coordinado todo con su abogado personal, un hombre externo a la empresa a quien Andrés no conocía y con los documentos que Valeria había recopilado durante 11 días de doble vida. El plan era directo, aparecer en la reunión del viernes antes de que comenzara la votación. Sin anuncio previo, sin aviso, solo aparecer. ¿Estás seguro?, preguntó Valeria. Completamente una pausa. Nervioso, Rodrigo la miró con esa expresión que Valeria había aprendido en estas semanas era su versión de una sonrisa contenida. Usted lo estaría terriblemente, admitió ella sin dudarlo. Entonces, sí, un poco. El viernes amaneció gris sobre Ciudad de México con esa luz difusa de marzo que no termina de decidir si es invierno o primavera. A las 9 de la mañana, los miembros del consejo directivo de Montiel Capital Group comenzaron a llegar al piso 42.
había 12 personas convocadas, además de Andrés como director temporal y Gabriela, presentada formalmente como representante de los intereses del señor Montiel en su ausencia. Valeria los recibió con café y con esa eficiencia impecable que hacía que nadie la mirara dos veces. Coordinó la sala, distribuyó los documentos de Allende, respondió preguntas con calma. Por dentro sentía que el corazón le latía en los oídos. A las 9:40, Andrés abrió formalmente la sesión. Agradeció la presencia de todos. Expresó su preocupación por el estado de salud de Rodrigo con la fluidez de alguien que lleva semanas practicando esa oración y procedió a presentar el punto principal del orden del día: la reestructuración transitoria del liderazgo ejecutivo. Los documentos empezaron a circular. Los consejeros los revisaban con la atención de gente que había recibido suficiente preparación previa para inclinarse hacia él. Sí, Gabriela estaba sentada, junto a Andrés, con esa expresión de dignidad doliente, que había perfeccionado durante días. Y entonces la puerta de la sala se abrió. Rodrigo Montiel entró. Traje oscuro, corbata azul marino, el cabello perfectamente peinado, caminando con la misma seguridad de siempre, pero con algo diferente en la expresión. No era la frialdad habitual, era algo más parecido a la claridad total de quien ya no tiene nada que fingir. El silencio que cayó sobre la sala fue de una calidad particular. No era solo sorpresa, era el silencio de 12 personas, recalibrando simultáneamente todo lo que creían saber sobre la situación en que se encontraban. Andrés se quedó completamente quieto durante 2 segundos completos. Gabriela palideció de una manera que no tenía absolutamente nada de actuada. Buenos días a todos, dijo Rodrigo con esa voz tranquila que usaba cuando estaba absolutamente en control. Sacó su silla, se sentó, tomó el vaso de agua frente a él y bebió un sorbo. Completamente normal, completamente él. Disculpen la ausencia, tuve algunos asuntos personales que resolver. Una pausa breve. Retomemos la reunión, pero primero hay algunos documentos que me gustaría que el consejo revisara con atención. Su abogado, que había entrado detrás de él con paso discreto, distribuyó carpetas entre los presentes. Contenían las copias de los correos electrónicos, los borradores de contratos no autorizados, los registros de acceso al servidor y una declaración firmada por el Dr. Sandoval, confirmando que Rodrigo había estado consciente y en plenas facultades durante todo el periodo de su supuesta internación. Andrés intentó hablar. Rodrigo, esto es un malentendido. Déjame explicar. Andrés, la voz de Rodrigo no subió de volumen. No necesito hacerlo. Llevamos 15 años trabajando juntos. Te conozco mejor de lo que crees y sé que eres lo suficientemente inteligente como para entender que, en este momento, lo más sensato es quedarte callado y escuchar a tu abogado. Fue Gabriela quien intentó el siguiente movimiento. Se puso de pie con una compostura que en otras circunstancias Rodrigo habría admirado. Rodrigo, yo entiendo que estás confundido por lo que crees haber descubierto. No estoy confundido, dijo él con la misma calma. Y escuché lo que dijiste en el hospital el miércoles, Gabriela. Cada palabra. Ella lo miró. Y por primera vez en toda esa historia, la máscara así quedó completamente, no con drama ni con lento. Simplemente así desvaneció y quedó en una mujer de 32 años que había apostado toda en plan que acababa de colapsar, mirando de frente las consecuencias de sus propias decisiones. Lo siento, dio ella en voz baja. Y había algo en esas dos palabras que sonaba genuino, aunque la garantir y desde un lugar muy complicado. Rodrigo la miró un momento. Yo también, dio, y lo decía en serio, aunque por razones diferentes a las que ella podría imaginar. Las siguientes días fueron de una intensidad burocrática que Rodrigo manejó con su eficiencia habitual, pero con una paciencia diferente. Andrés fue separado inmediatamente de sus funciones y enfrentó cargos por fraude corporativo. Su abogado negoció los términos, pero las pruebas eran suficientemente sólidas para que la fiscalía decidiera proceder sin titubeos. El proceso legal llevaría meses, pero el resultado era previsible para cualquiera que conociera el expediente. El noviazgo con Gabriela terminó sin escenas adicionales. Ella recogió sus cosas del departamento que compartían y se fue a casa de su madre en Cuernavaca. No hubo más conversations. A veces las historias terminan así, no con un portazo, sino con una puerta que se cierra suavemente y en silencio que dice más que cualquier discusión. Rodrigo pasó el primer fin de semana. Después de todo eso, en relativo silencio, camino por el bosque de Chapultepec. Llamó a su madre, a quien no había llamado en 2 meses.
Cosino, cosa que raramente hacia. Y resultó ser mejor de lo que recordaba. Y pensó, al lunes siguiente a las 9 de la mañana convocó una reunión de todo el personal de la empresa, no en la sala de juntas del piso 42, en el lobby principal, donde cupieron todos. Des los directivos hasta Dona Carmen y el equipo de intendencia, así paro frente a los sin presentación en pantalla. Sin micrófono, sin nada que lo pusiera por encima de nadie y hablo. Quiero pediros disculpas, Dio. Subas luego hasta el fondo del espacio con una claridad que no necesitaba amplificación. No por algo específico que haya ocurrido esta semana, sino por una manera de relacionarme que he tenido durante ecos y que no ha sido correcta. El silencio era diferente al de la reunión del viernes. Era el silencio de gente que está sorprendido y no sabe todavía si creer todo lo que está escuchando. He sido un jefe exigente. Eso no es malo por sí mismo, pero también he sido innecesariamente duro, distante y en demasiadas ocasiones injusto en la manera de tratar a las personas cuando algo salía mal. Hizo una pausa. Esta empresa la construí con mucho trabajo, pero ustedes la hacen funcionar todos los días y eso merece más reconocimiento del que he sabido dar. Marco, el analista del tercer piso, estaba en la segunda fila. Rodrigo no sabía que lo había escuchado en las cámaras. Marco lo miraba con una expresión que era mitad escepticismo y mitad algo más abierto, como que necesitaba dar una oportunidad algo sin comprometerse todavía del todo. Dona Carmen estaba al fondo con sus guantes de trabajo todavía puestos. Cuando Rodrigo terminó de hablar, ella asintió una sola vez de esa manera que tienen las personas que han visto mucho y saben cuando algo es verdad, aunque todavía no tengan prueba completa. Después de la reunión, mientras la gente volvía a sus lugares con estímulo particular de quienes tienen mucho de que hablar, Rodrigo caminó hasta donde estaba Dona Carmen y le extendió la mano. Buenos días, Dona Carmen. Soy Rodrigo Montiel. Lleva 6 ecos en esta empresa y es la primera vez que le hablo directamente. Eso no tiene ningún nombre bueno y lo lamento. Dona Carmen lo miró con esos ojos tranquilos que tienen las personas que no necesitan de la aprobación de nadie para saber quiénes son. Le dio la mano con firmeza. Buenos días, licenciado. Espero que esta conversación sea la primera de muchos. Cuente con ello, Dio Rodrigo. Y lo decía en serio, scientate. Y esa tarde a las 6:15, Rodrigo caminó hasta el escritorio de Valeria. Algo que en 3 ecos nunca había hecho, y le dio con una sencillez completamente nueva en él. Puede pasar a mi oficina cuando tenga un momento. Es cuando tengo un momento era nuevo. Valeria lo notó. Era el tipo de pequeño detalle que acumulado con otros pequeños detalles construye algo que tiene nombre, aunque todavía no así le haya dicho en voz alta. Ella entró a la oficina. Rodrigo estaba de pie frente a la ventana que daba a paseo de la Reforma con la vista de la ciudad extendiéndose en la luz dorada de la tarde de marzo. Así volvió cuando escuchó sus pasos. Gracias, Dio. Así, sin preámbulo, directo como siempre, pero con un peso diferente detrás de la palabra. Por lo que hizo, por el riesgo que tomó, por la honestidad, una pausa breve. Por meters debajo de ese maca sin cuellarse. Valeria soltó una risa breve involuntaria que le salió antes de que pudiera contenerse. Rodrigo sonrió y esta vez la sonrisa fue completa. No la versión mínima de siempre. No solo salvo la empresa continuó él, me recordó algo que había olvidado hace mucho tiempo. Lo dio con sencillez, sin ningún dramatismo, que hay una diferencia entre construir cosas y saber para que las construís. Valeria lo miró. Y para que las construí usted.
Rodrigo lo pensó de verdad antes de responder, cosa que antes nunca hacía con preguntas que no tuvieran una respuesta rentable. Todavía lo estoy descubriendo. Creo que esa es la respuesta honesta. Silencio cómodo entre los dos. El tipo de silencio que solo ocurre entre personas que ya se conocen de una manera que veamos a la de los cargos en un organograma. El pago acordado está listo de Rodrigo. El bono. El aumento y esta mañana con la coordinación académica de la universidad. La beca para su maestría está confirmada para el siguiente semestre. Valeria Asensio, gracias. Hay algo más que necesito. Ella lo pensó genuinamente en momento. Dormir bien esta noche sería suficiente por hora. El sonrío de nuevo y luego con esa incomodidad específica de alguien que está aprendiendo a moverse en terreno emocionalmente nuevo. Metió las manos en los bolsillos del pantalón. Que era un gesto completamente inusual en él, dio. Con una voz ligeramente menos segura que la de siempre. ¿Hay algo más que quería preguntar? ¿Aceptaría cenar conmigo esta noche? La pregunta quedó en el de la oficina iluminada por la tardura de Ciudad de México. No era una pregunta de jefe y empleada. Era la pregunta de un hombre de 38. Ecos que había pasado las últimas semanas redescubriendo. Que el mundo tiene más profundidad de la que él. Había querido ver hacia una mujer de 30 ecos que había elegido la honestidad en cada momento en que habría sido más sencillo el silencio. Valeria Cruz lo miró durante un momento. Pensó en su padre, que había trabajado 22 ecos para un hombre que lo traicionó. Pensó en las flores que ella había llevado al hospital sin ninguna razón práctica más que el cuidado instintivo. Pensó en los 11 días de doble vida, en la taza de café derramada en la sala de juntas, el día que todo comenzó y en lo que significa ver alguien decidir ser diferente y elegir cruel. Y sonrió, sí, dio, aceptó. Rodrigo soltó el despacho con ese alivio genuino de quien había estado más nervioso de lo que estaba dispuesto a admitir. A las 8 salió de la oficina. En el pasillo se cruzó con Marco, que venía de la impresora con un documento en la mano. Marco la miró. Ella lo miró sin saber exactamente por qué los dos sonrieron al mismo tiempo de esa manera en que sonríe cuando el de un lugar empieza a sentirse diferente. Afuera, sobrepasada la reforma, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse una por una, como siempre, como cada noche, llenas a las historias que ocurrían en los pisos altos de los edificios de cristal. Ciudad de México nunca se detenía. Las historias dentro de ella tampoco. Esta en particular apenas comenzaba. Si esta historia llegó a tu corazón, si te hizo sonreír, reflexionar, o simplemente acompañar en un momento del día, te pido que me digas tu calificación del 0 al 10 en los comentarios. Tu opinión es lo que has que siga creando historias como esta para ti. ¿Qué nota le das?